Bueno, pues entonces tú dirás cuándo quieres que lo soltemos. Cuando yo te diga. Espera mis instrucciones. Yo. Usted debe ser el licenciado Romero. Mucho gusto. Salvador Acero, hijo de Sara Aguilar. Por fin te conozco. Está todo listo, Indira. Hoy es el día de saldar las cuentas. Vos la vas a cobrar por tu hijo y yo por la mujer que más quise. Welcome to the US, sir. ¿Pero quién tenemos aquí? Al tecolote. Quieto y no te muevas. El compa este dice que había un policía ahí. Lo que pasa es que los narcos lo mataron. Vicenta, ya sé que sigues teniendo problemas por lo del licenciado, pero a pesar de todo, pues, y que no fue el resultado que queríamos, fue muy rápido. Y se ha portado buena onda con nosotros. Mira, Aida, aquí el único problema es que Daniel no sabe que Romero fue tu abogado. Y si se entera, pues por obvias razones me corta el pescuezo. ¿Sí me entiendes? Y más ahora que vas a estar viviendo con nosotros, pues no le puede echar mentiras así nomás. Pues mira, carnal, yo tampoco te quiero mentir y conocí al tal Romero. Yo conozco los ojos de las personas y ese vato no me inspiró ni poquita confianza. Siempre con esa sonrisa medio forzada. Además, maneja demasiada información de nosotros y eso no es bueno. Bueno, pues qué tal que tiene información de nosotros porque la sacó cuando Heriberto Roca me secuestró. Pues mira, yo no sé, Vicenta, pero eso es cierto. Daniel, desde que lo conoce, nomás no confía en él. Ay, no. Ahora no se vayan a poner todos en contra del licenciado. Mira, no es eso, Aida. Pero sus razones tiene Daniel para no confiar en él. Si Daniel dice que tenemos que cambiar de abogado, lo vamos a hacer. Además, estamos en tiempos difíciles. No tenemos tiempo para comprar nuevos amiguitos. Tenemos que cuidarnos de todos. Hasta del tal señor Romero. Ayúdame con esto, mi amor. Uy, patrón, mira, Tavo, lo que dice acá, pille. Acá dice que el gringo pedorro ese del Phillies entró otra vez a trabajar a la migra de McAllen hace 4 meses. Y que no ha perdido nada del tiempo porque, vea, le rescató el hijo a la jefa de la migra. Y que lleva buscando por cielo, mar y tierra a un compañero que se le perdió en el desierto, mero sapo. ¿Qué va? 4 meses tirándoselas de héroe, el malparido ese. Ah, patrón, pero vea, pille, piénselo bien, eso nos conviene a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque en la oficina de ese man mucha gente no lo quiere por eso, por regalado y por sapo, jefe. No le quité los ojos de encima a su seno. Esa gonorrea tiene que pagar por haberme alejado de Vicenta. Ma, yo es que metiéndome al centro de detención ese asqueroso, es que para ayudarle a su amiga Aida. Me estoy ese numerito de abogado de bandera blanca. No, patrón, eso a lo bien que le está saliendo al pelo. ¿Al pelo? ¿Cuál pelo, güey? ¿El tuyo? ¿Será? ¿Ah? Decime, ¿de qué me ha servido? Vicenta me está dando la espalda. Ah, pues eso no es sino que usted me diga, yo le mando por ahí la pijama de madera a ese gringo de una, patrón. No, a ese caballero le tengo preparada una venganza más... Llámala romántica, si querés. Romántica. Que usted es muy raro, patrón. Permiso que vas a abrir. Ah, parcero. Entra. Por fin llegó mi cajita. No, la ve. El parcerito, vea. Cuidado, patrón, no se cae eso. El total es de 1 tonelada de coca y 1,5 toneladas de metanfetaminas, jefa. Un golpe duro. Bueno, estos 3 me los llevan para adentro para que los procesen. Levanten toda la evidencia y hagan un informe, ¿ok? Disculpe, ¿y el otro? ¿Qué hacemos con él? Está con Ayala, pero yo me encargo. Perfecto. Vámonos. Bueno, ¿y a qué hora van a pasar las encuestas, pues? Relájate, Coyota, y ahorita viene eso. A mí el Triple R me dijo que yo voy a ganar. Pero yo les voy a decir algo. Yo sé que esos puntos que subí fue porque me mataron a mi Débora. Qué tristeza que la gente se guíe por las tragedias. Bueno, yo no sé por qué se sorprenden tanto si esta familia ha vivido de tragedia en tragedia. A ver, hija, sé que te va a costar trabajo entenderlo, pero es precisamente la tragedia lo que ha hecho esta familia unida, como ninguna otra. Pues ojalá que el gallo de verdad gane, chava, porque si no, yo no sé qué se va a armar aquí. Tranquila, mi chayo.
Según esto, el Triple R es un su trabajo. Yo creo que va a ganar. Ay, ojalá que sí. Así me echa la mano con mi caso. De algo debe servir el presidente municipal de Matamoros, ¿no? Mira, lo importante aquí no son las encuestas, sino que nos preparemos bien para las elecciones, ¿no? Pero sí están conscientes de que si gana el gallo, el indio va a estar más pilas que nunca y nosotros más visibles, ¿verdad? Yo lo único que quiero es que ya terminen de anunciar sus resultados. Porque al indio Amaro lo hemos podido matar toda la vida. Pero ahora, mi chavalón, ahora que yo sea presidente municipal, vamos a tener licencia para eso. Ya van a anunciar los resultados. Súbale esa madre que no se oye. Toma, parte. Si piensas que te voy a suplicar por mi vida, estás muy equivocada. Y si piensas que te voy a dar la información de dónde está el rancho del indio, estás más equivocada. Hay un dicho que dice, verdugo no pide clemencia. ¿No lo has escuchado antes? Así que no estoy esperando que pidas clemencia. Y mucho menos que vendas al indio Amaro. ¿Qué quieres? ¡Fuego no, Brian, no! ¡Déjolate! Memoricé cada cicatriz. Memoricé cada marca que dejaste en el cuerpo de mi hijo. Lo torturaste, maldito hijo de... No te importó que fuera solamente un niño. Ahora yo voy a reproducir tu obra. Y nos vamos a divertir, socio. Y vamos con las últimas encuestas de campaña para la presidencia municipal de Matamoros. De acuerdo con los últimos resultados, Eric el Gallo Quintanilla va arriba por 10 puntos. Te dije, ya tienes el puesto en el bolso, cabrón. Estoy muy orgullosa de ti. Yo también. Esperen a mi señal. Pues ahora sí el indio Amaro se la va a pegar. Vamos con ese con todo lo que tengamos. Que se agarre donde puede ese La presidencia municipal, mijo. Sí será. Es la hora del show, amigos. ¿Qué pasó? ¿Alguien le cambió? A ver, no, nadie le ha movido a esa madre. Hola a todos. Para los que no me conocen, soy Mario Casas. Sorpresa. ¿Te acuerdas lo que dijiste de mi hijo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te comieron la lengua esos ratones o qué? Porque yo sí me acuerdo perfectamente de cada una de tus palabras. ¿No te acuerdas? Me dijiste, cabrón, que a mi hijo se lo habían comido los coyotes y los buitres. Que estaba compartiendo gusanos con los migrantes muertos. Me dijiste hasta que traías una pala en tu troca que tenía que acabar hasta encontrarlo. Me hicieron creer que mi hijo estaba muerto. Me hicieron llorar por 2 meses, hijo de... Por 2 meses, día y noche. Me hicieron enterrar una urna vacía. ¡Maldito! Y ahora vas a pagar. Pero antes me vas a decir cada cosa que le hicieron a mi hijo.
A ver, ¿qué le hicieron a Nicolás? A ver. ¿Qué le hiciste a mi hijo? Lo marcamos por dentro. Por fuera. ¡Se volvió hombre! La sangre le gustó. Fíjate que yo también le gusto la sangre. Me encanta la sangre. Sobre todo la sangre del indio Amaro. Así que se lo puedes ir diciendo que voy por él, que sepa que soy la muerte. Y que le voy a hacer cada cosa que le hicieron a Nicolás. Sorpresa. Lamento interrumpir la transmisión, pero tengo noticias muy importantes acerca del candidato a la presidencia municipal de la ciudad de Matamoros, Eric Quintanilla. Él habla siempre de que va a combatir la inseguridad, que se enfrentará al narco, que cambiará el destino de Tamaulipas, pero es un mentiroso. ¿Qué hace? Es hijo de su perra madre en mi televisión. Gallo, algo me dice que este pinche argentino tiene un plan contra nosotros. No, se me hace que ya... Si el gallo Quintanilla hablara con la verdad, no tendría entre sus filas a Marcelo Dóriga. Hijo de la chica. Es jefe de seguridad de Quintanilla y es un secuestrador. Se llevó a mi hija Elizabeth. No, Mario, por favor, no. ¿Soy yo y papá? A ver, ¿alguien se puede llevar a Elizabeth? Vamos a jugar. A ver, mija, cámbiale de canal, hombre. Vas. No se puede, Chente, está en todos los canales. No, esto es cadena nacional. ¿Pero cómo le hizo? Este acaba de hackear el sistema de todo el país completo, qué ching... No, ni madres. Alguien le dio acceso a todas las repetidoras. Hijo de su madre. Es que este es un golpe para toda la familia, gringo. No puede ser que esté en todos lados. Marcelo Dóriga es un ex agente de la DEA, un prófugo de la justicia norteamericana que planeó el secuestro de mi hija para venderla en los Estados Unidos. Esta basura encabeza una red de traficante de menores protegida por ambos lados de la frontera. Hijo de su madre, lo estoy ayudando y me rompe la madre de esta forma. Dóriga se alió con su hija Andrea, mi ex mujer, una ninfómana y drogadicta, que me hizo creer que tendría un hijo mío mientras se acostaba con otro. Un delincuente, un prófugo de la justicia venezolana, Domingo Alvarado, que lleva años evadiendo a las autoridades de su país. Estos delincuentes, personas de la peor calaña, ladrones de niños, corruptos, adictos y asesinos, están siendo protegidos por la familia Cero Quintanilla de infame reputación. ¿Cómo podemos esperar que regresen la paz y la tranquilidad a la ciudad de Matamoros y a Tamaulipas si ellos mismos son los lobos? Y ya que nos vamos a quedar un rato más, decirle al gerente del hotel que me remodele este cuarto de mierda, que un rey no es digno de vivir en una posilga, ¿no? No, sí, señor. Usted tranquilo, Patro, tiene toda la razón. Termino esto y ahorita bajo a hablar con el petardo del gerente. Para que lo pongan al pelo como usted quiere, Patro. Ay, véala acá. Qué lástima. Porque hasta sabrosa estabas. ¿No? Madre, ¿vos viste la cara que puso el indio Amaro cuando se enteró que yo era hijo tuyo? Claro que la viste y te cagaste la risa conmigo, ¿no? ¿Cómo era cuando me enteré de la mitad de la historia? Lo que falta. Cuando se entere que está ocupando el trono que no le corresponde. Que te voy a tener que quitar esa corona que estás usurpando. Un penacho de ser lo que tenés en la cabeza, indio de mierda, que no sabes nada. Y la información que tenés está equivocada. Porque ¿cómo le parece que este idiota cree que el Teca Martínez no dejó más herederos? Es de buenas vos, ¿no? Pues digo que si el Teca Martínez hubiera tenido hijos, vos no serías el rey del cartel de Tijuana, ¿no? Así mero, pero no los tiene.
Nadie que esté vivo lleva la sangre de Teca. Así que sigo siendo el rey. El idiota este. Ponémele cinta a esto. Cree que el nieto del Teca Martínez está muerto. El imbécil este cree que yo no tuve padre. Pero yo padre sí tuve, amiguito. Y fue un rey. Un titán, un emperador. Ya es hora de que el verdadero heredero ocupe el trono que le corresponde. El del Teca Martínez, al que el imbécil de Salvador Acero mató. Ya es hora de que comience a vengar tu muerte. Papá. Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicenta Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.